Algo importante a considerar en el análisis geoespacial o mientras se utiliza algún software de GIS, como en este caso QGIS, es importante tener en cuenta el sistema de coordenadas con el que se está trabajando. Debido a la diversidad de los datos y a la diversidad del sistema de coordenadas, pues es que hay que estar bien conscientes de que es necesario trabajar en el mismo sistema de coordenadas para poder procesar correctamente los datos. Entonces, en esta sección del curso se da un breve resumen o una breve descripción del sistema de coordenadas a considerar o que se deben de tomar en cuenta para poder hacer nuestros análisis, ya sea con nuestras capas vectoriales o con nuestros archivos de raster que se utilizan en QGIS. Entonces, bueno, si nosotros pensamos que, por ejemplo, en la secundaria, nosotros nos hablaban del plano cartesiano o de un espacio geométrico como tal. Y eso nos servía a nosotros de referencia para poder ubicar, no sé, el valor de una variable en el espacio, por ejemplo, X, Y. Y si pudiéramos poner la ubicación, no sé, queremos poner la ubicación de un perrito en el plano, pues nosotros teníamos nuestro sistema de referencia con su origen X y Y, como lo mostramos aquí, y podemos decir, no, pues el perrito se encuentra en este punto. Sin embargo, algo así sucede. Algo similar sucede cuando nosotros hablamos de sistemas de referencia para la descripción de fenómenos en la Tierra. Entonces, como tal, se necesita crear un sistema de referencia para poder nosotros decir que una cosa está ubicada en el lugar que nosotros decimos que está ubicada. Y para ello, pues, se crea toda la parte del sistema de coordenadas que tratan de describir la ubicación de las cosas en el planeta como tal. Entonces, pues, como tal, el modelo de sistema de coordenadas para describir el planeta, pues es una superficie esférica tridimensional o elipsoide que nos va a permitir definir las ubicaciones en la Tierra. Por ejemplo, se describen como tal el centro de la Tierra, se describen paralelos, meridianos y está apoyado sobre ciertas ubicaciones como los polos norte y sur y el ecuador, que es como digamos la línea central, y el primer meridiano, ¿no? Ellos son así como que marcan los puntos de referencia en el planeta. Y a partir de ello se construye lo que es la red geográfica de paralelos y meridianos que nos permiten establecer las ubicaciones dentro de esta malla que se genera, como lo vemos aquí en esta imagen. Entonces, bueno, ¿quién se encarga de modelar o de estudiar o de generar estos sistemas de referencia para poder describir ubicaciones de los fenómenos en la Tierra? Bueno, pues la geodesia es la ciencia que se encarga de desarrollar los modelos que nos permiten hacer una descripción geométrica de nuestro planeta y establecer una referencia lo más parecida posible a la forma de la Tierra para poder de ahí establecer diferentes ubicaciones. Entonces, bueno, debido a las irregularidades de la Tierra como tal, es difícil establecer ubicaciones debido a su forma irregular. Como tal, la Tierra no tiene una forma específica, tiene muchas deformaciones en la superficie y es muy difícil encontrar un modelo que la describa tal cual es. Por ello, se generan modelos parecidos que permiten describir la forma de la Tierra. Y lo más parecido es un geoide, que es el modelo físico que permite buscar y describir de manera parecida a la superficie de la Tierra. Este modelo sí es expresable matemáticamente. Entonces, este es el punto de partida para la generación de sistemas de coordenadas, porque a partir de este geoide, digamos que molde, podemos establecer un elipsoide. El elipsoide es la forma geométrica que busca asemejarse lo más que se pueda al geoide. Y entonces el elipsoide es un modelo matemático que establece un giro sobre su propio eje, ¿no?
Entonces el elipsoide más común pues es el GSR80 y el WGS84, que son, digamos, que elipsoides mundiales que permiten la generación de datos para establecer los sistemas de coordenadas. Una vez que se estableció el elipsoide de referencia, se puede generar un globo como tal que permita decir, pues esta es mi referencia y a partir de aquí voy a establecer ciertas ubicaciones. Entonces, ese globo como tal sería el datum, que nos dicen el conjunto de parámetros que definen la posición del elipsoide respecto a la Tierra, ¿no? Como tal, respecto al geoide en este caso. Entonces, todos esos puntos de intersección entre el geoide y el elipsoide, los puntos donde se intersectan, constituyen el datum. Y a partir de ahí se puede tomar, como ya lo mencioné, la referencia. El datum como tal pues nos da los parámetros que se deben de establecer para generar los sistemas de referencia, y mundialmente es el sistema de WGS84, pero México ha adoptado ambos, bueno, para coordenadas geográficas, el WGS84, y también adoptó el datum IFTR92, que está relacionado directamente con el elipsoide GSR80. Estos elipsoides, el GSR80 y el WGS84, México los adopta como muy parecidos, debido a que nada más hay ciertas variaciones en las decimales de precisión, ¿no? Respecto del elipsoide al geoide. Entonces México los adopta como iguales y trabaja con ambos, con cualquiera de los dos. Entonces, como tal, ya hablando de sistemas de coordenadas generadas a partir de los modelos, de que ya vimos cómo se generan esos modelos, pues podemos hablar de las coordenadas geográficas, cuyas unidades están en grados, minutos y segundos, y que corresponden a la forma, digamos que esférica de la Tierra como tal. Y estamos hablando también de las coordenadas proyectadas. Estas coordenadas proyectadas surgen a partir de estas transformaciones en tratar de buscar describir a través de un plano las ubicaciones dentro de la Tierra como tal. Entonces, una manera de describir las ubicaciones es a partir de verla como una esfera, que corresponde a las coordenadas geográficas, o verlas como un plano, es decir, proyectar esas coordenadas en un plano. Y esas coordenadas proyectadas pues se pueden clasificar en dos formas, según la propiedad que mantienen constante y según la superficie que utilizan para proyectar la esfericidad de la Tierra respecto al plano. Entonces, si nosotros clasificamos las coordenadas proyectadas en función de la superficie usada, pueden ser a partir de cilindros, conos y de planos, como se muestra en esta imagen. Y dependiendo del parámetro que quede constante en esa transformación de espacio, pueden ser una proyección equivalente, que es aquella donde se conserva el área, y también puede ser una proyección equidistante, que es aquella donde se conserva las distancias respecto de que si es un modelo elipsoidal o si es un modelo ya proyectado. Y también puede ser una proyección conforme, donde los ángulos se conservan en la transformación. Entonces, hablando de la proyección cónica, lo que se hace es, dentro del modelo, es tratar de hacer tangente un cono respecto a la esfera como tal, ¿no? Como se muestra aquí en la imagen. Hay dos formas de hacer esta proyección, ya sea de forma tangente, que es la simple, y de la forma secante, que es una variante a esta proyección. En la forma tangente, que es la más simple, pues se pone el cono como tal, y el cono al abrirse se muestra como se ve aquí. Entonces, de tal forma que los meridianos se transforman en líneas rectas que parten del polo, de aquí arriba, y los paralelos se transforman en circunferencias concéntricas, ¿no?
Es importante mencionar que esta proyección cónica presenta distorsiones en los polos y de hecho es más recomendada para aquellas latitudes que son más o menos intermedias. Por eso México ha adoptado como sistema de coordenadas proyectadas oficial la proyección cónica conforme de Lambert. De hecho, si nosotros vamos a la página de INEGI, podemos encontrar muchos datos en este tipo de sistemas de coordenadas, además de las geográficas como tal. Otra de las proyecciones es la proyección cilíndrica. En esta proyección, en lugar de utilizar un cono para proyectar digamos que la forma de la Tierra, se utiliza un cilindro, donde el cilindro se busca que sea tangente al ecuador, de tal manera que si yo tengo el cilindro y después se abre, me quedan los paralelos como líneas rectas y, horizontales, y los meridianos como líneas rectas verticales. En este sistema coordenado, la deformación, eventualmente, así como en las coordenadas cónicas, existe una distorsión en ciertas regiones. En este caso, la deformación de la escala es creciente al alejarse de la línea de tangencia del ecuador. Por ejemplo, si el ecuador está a esta altura, va a haber cierta distorsión hacia el norte y también cierta distorsión hacia los polos. Entonces, igual, este sistema de coordenadas es muy bueno para describir latitudes intermedias. Por ejemplo, México, Estados Unidos, la parte de Europa, se proyecta bien. África, todavía se proyectan bien con esta proyección cilíndrica. Y una de las proyecciones secundarias que han salido o que son resultado de esta proyección cilíndrica es la proyección de Mercator, que utiliza diferentes zonas para poder describir con mayor precisión ciertas zonas. Entonces, esta proyección lo que hace es, esta proyección de Mercator divide las zonas del mundo en 60 zonas, y cada zona tiene una referencia auxiliar que permite proyectar con menor distorsión la zona según su ubicación. Entonces, muchos aprovechan esta característica de una referencia auxiliar para poder describir de mejor forma la ubicación de cada uno de los países, ¿no? Esta es una gran ventaja de la proyección cilíndrica que nos da la proyección de Mercator, y muchos lo utilizan debido a que el error en la proyección es menor porque se puede corregir. Por último, la proyección plana o azimutal es aquella que se genera a partir de la proyección de la Tierra sobre una superficie plana. Se puede hacer estableciendo un punto desde el espacio hacia la Tierra o desde el interior de la Tierra hacia el espacio. Entonces, básicamente, como las dos sistemas de coordenadas anteriores se distorsionan en los polos, esta ayuda muchísimo para describir todo aquello que está en los polos, tanto en el polo norte como en el polo sur, porque, bueno, es el plano que se proyecta sobre la superficie de la Tierra, y entonces capta muy bien cómo es la distribución geográfica en cada uno de los polos. Y este plano se distorsiona a medida que se aleja, en cuanto más crece la distancia de los polos, la distorsión o el error en la proyección crece. Entonces queda muy bien para los polos. Si nosotros podemos describir muy bien latitudes intermedias con las proyecciones cónicas y con las cilíndricas, bueno, pues con la proyección azimutal podemos describir muy bien aquellas zonas que están en los polos. Entonces, con este background de los tipos de coordenadas, ya podemos tomar decisiones respecto al sistema de coordenadas que vamos a trabajar, porque usualmente, además de trabajar en coordenadas geográficas, que es como la mayoría de datos se encuentran, si nosotros estudiamos datos de un determinado país en específico, veremos que tienen un sistema de coordenadas local, el cual hay que conocer para poder tomar la decisión. Que finalmente QGIS ya tiene herramientas que permiten hacer la transformación de coordenadas automáticamente, y eso lo vamos a aprender más adelante. Otra de las operaciones que son esenciales dentro del manejo de tabla de atributos es que nosotros tenemos la posibilidad de unir la información de diferentes tablas de atributos en una sola, bajo ciertas condiciones. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de mostrar en este tutorial o en este videito, para poder
mostrar cómo se hace este tipo de operaciones. Entonces lo que vamos a hacer es añadir datos, en este caso vamos a trabajar con datos de ciertas zonas de Nueva York y un dataset que nos muestra la calidad del pavimento en las diferentes calles de Nueva York. Para ello recurrimos a la página de datos abiertos de Nueva York, donde se muestran pues diferentes, los datos agrupados de diferentes formas relativos al gobierno, a negocios, educación, medio ambiente y salud. Entonces esta página es muy interactiva porque nosotros podemos visualizar, por ejemplo, las diferentes zonas o los diferentes distritos de Nueva York y obtener datos en función de cada distrito, por ejemplo. Entonces el dataset con el que vamos a trabajar ahorita tiene información sobre la calidad del pavimento en cada una de las calles de los distritos de Nueva York. Entonces para ello la vamos a agregar, añadir capa vectorial. Vamos a buscar nuestro conjunto de datos y les quiero mostrar la información que tiene. Aprovechando, aquí me muestra otra vez la transformación del sistema de unidades. Por ejemplo, en este tiene un sistema de unidades local, como se mencionó en el video anterior sobre el sistema de coordenadas. Aquí nos muestra un sistema de coordenadas local que es utilizado, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero nosotros estamos trabajando con unidades de coordenadas geográficas. Entonces, lo que va a hacer QGIS es transformar la capa al sistema de coordenadas que estamos trabajando, y lo hace automáticamente. Pero sí es importante estar consciente de ello porque todas las operaciones que se hagan van a ser en el sistema de coordenadas geográfico y no en el de la fuente, en el sistema de coordenadas de la capa como tal. Entonces le damos cerrar y añadir. Entonces aquí ya se añadió, y al abrir la tabla de atributos podemos observar las diferentes características que nos muestra. Entonces, por ejemplo, aquí la tabla, primero, ¿no? Observar que este es un shape de líneas. Y cada shape de líneas pues cada segmento de línea representa una calle, y cada calle tiene sus características. Por ejemplo, aquí, como lo vamos a ver en la tabla de atributos, bueno, aquí están los segmentos numerados, por ejemplo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver la calificación que puede tener cada segmento de línea. Por ejemplo, la calificación va de 1 a 0 según la calidad del pavimento. Ahí vemos que, de 1 a 10, perdón, pero vemos que hay datos que tienen unidades, que tienen 0 y que no tienen una palabra descriptiva como tal. Esos son datos que no están recolectados, por eso es NR, que son no recolectados, y ahorita los vamos a filtrar para no trabajar, que no interfieran en nuestros cálculos. Entonces, por ejemplo, una calificación de 6 es, el pavimento está justo, ¿no? O sea, no está tan malo, pero pues está justo. Por ejemplo, una calificación de 7 ya es bueno, un pavimento bueno, y así sucesivamente. Entonces sería importante, por ejemplo, para entrar en contexto, que así como este dataset existe, o sea que como el gobierno de Estados Unidos permite la generación de sitios donde la gente pueda acceder a estos datos de forma abierta, sería muy bueno para nuestro país, porque es posible que si nosotros pudiéramos tener un dataset que nos describa la calidad del pavimento y que la califique por ejemplo, para las principales ciudades del país, sería muy bueno para la toma de decisiones, para definir, por ejemplo, si una calle tiene buen pavimento para el trazado de ciclovías, o para hacer planes de decisión en cuanto a la reestructuración o a la reconstrucción de estos pavimentos, y así no poner en riesgo la seguridad de las personas, por ejemplo con baches, ¿no? Porque pues si un pavimento no está bien, significa que tiene baches. Entonces eso permitiría el despliegue de las decisiones y el despliegue incluso de planes para la reconstrucción de estos tipos de caminos. Entonces sería muy bueno que nuestro país pudiera tener acceso o contar con estas bases de datos para la toma de decisiones,
Pero bueno, regresando a nuestro ejercicio, nosotros vamos a utilizar estas calificaciones del pavimento para poder obtener el promedio del pavimento según el distrito de Nueva York. Por ejemplo, si nosotros añadimos la capa de distritos de Nueva York, añadir capa vectorial, vamos a buscar nuestro dataset, aquí está, lo agregamos, añadir, ya se agregó. Vemos, le vamos a dar zoom a la capa para verlo completamente, vemos que aquí están los distritos de Nueva York. Y si abrimos la tabla de atributos, vemos que son 5 distritos. Está el Bronx, Queens y Brooklyn, por ejemplo, Manhattan. Y este dataset nada más tiene información sobre el nombre y el área de cada distrito. Lo que vamos a hacer es obtener el promedio de la calidad de pavimento para cada uno de ellos y ver cuál es el que tiene mejor promedio, ¿no? Cuál es el que tiene mejor cuidadas sus calles. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es abrir la tabla de atributos de las calles donde están las calificaciones. Y entonces, para determinar el promedio por distrito, de acuerdo a las calificaciones del pavimento, vamos a ir a la tabla de atributos, el que tiene las calificaciones del pavimento, y como les mencioné al principio, tenemos ciertas calificaciones que tienen valor de 0 en el número, o sea, en el rating, y en la palabra que califica pues tienen NR. Esos datos nos alterarían el promedio. Si nosotros dentro de un promedio sumamos ceros, nos van a alterar el promedio. Y como son datos no recolectados, entonces conviene no tomarlos en cuenta en nuestro cálculo. Por ello los vamos a filtrar. Entonces, para no tomarlos en cuenta, lo que vamos a hacer es filtrar por atributo, que es una operación que ya vimos. Entonces vamos a dar aquí filtrar. Vamos a seleccionar la columna que se llama Rating Board y vamos a seleccionar, por ejemplo, aquí vemos que nos muestre todos los valores que contiene esta columna y vamos a seleccionar aquellos, le vamos a decir al programa que queremos aquellos que no sean o que tomen en cuenta aquellos que no sean los no registrados. Entonces, para ello vamos a utilizar este operador que tiene un signo de admiración con un igual y vamos a seleccionar la palabra NR. Eso nos va a permitir seleccionar solamente aquellos que sí tienen un valor registrado. Entonces le vamos a dar aceptar y ya nos aparece aquí el símbolo de filtrado. Ahora, si abrimos la tabla de atributos, ya vamos a ver que ya no vamos a tener estos valores de 0 y esos valores de no registrado. Por ejemplo, ya tenemos aquí nuestro rating que va de 1, que es un pavimento muy pobre, muy malo, y un 10 que es muy bueno, ¿no? Entonces, pues, ya que está, ya podemos hacer los promedios. Ahora, para hacer este promedio y que sea, digamos que un promedio resumido para cada distrito de Nueva York, lo que vamos a hacer es irnos a nuestra caja de herramientas y pues como aquí no aparece la podemos buscar. La operación que vamos a hacer es una unión de tablas de atributos y lo que vamos a hacer es la vamos a buscar como unir. Aquí en vector general, aquí ya nos aparecen diferentes opciones para unir los atributos de una tabla de atributos. En este caso, como queremos unir la información de los promedios de la calidad del pavimento para cada distrito, lo que vamos a hacer es seleccionar, unir atributos por localización, resumen. El resumen va a estar dado por el promedio de la calificación de la calidad del pavimento. Entonces nuestra capa de entrada va a ser esta y la vamos a unir con la capa de los que tienen los diferentes distritos de Nueva York. Entonces, algo que aquí me gustaría resaltar es que nosotros podemos ver las diferentes operaciones entre vectores que podemos
las diferentes operaciones geométricas de datos vectoriales que podemos hacer. Aquí nosotros nos conviene utilizar intersecta porque se van a tomar en cuenta aquellas calles que estén dentro o que intersecten con cada polígono de lo que corresponde a cada distrito de Nueva York. Pero incluso podemos poner solapa, contiene, dentro de, igual a, o que cruza, que atraviesa o que toca. Entonces es importante aquí, nosotros podemos tener diferentes opciones para poder llevar a cabo nuestra operación. Y los campos a resumir, el campo en el que vamos a hacer nuestra operación, a ver, un momento, vamos a hacer un cambio aquí, vamos a ver el campo si nos aparece. El campo que vamos a resumir es el de rating B, que es el que tiene el valor numérico de la calificación del pavimento. Entonces ya lo seleccionamos, vamos a regresar aquí al panel principal y vamos a seleccionar bajo qué operación se van a resumir los datos para cada distrito de Nueva York. Entonces, como ya estamos hablando del promedio de calificación de la calidad del pavimento, pues aquí le vamos a seleccionar que sea la media. Entonces vamos a regresar y le vamos a dar ejecutar, porque al parecer ya está completa nuestros parámetros para poder ejecutar esta tarea. Está ejecutando y nos va a aparecer una nueva capa que se llama capa unida. Si abrimos esta tabla de atributos, vemos que ya nos aparece una nueva columna en el archivo, en la tabla de atributos de los distritos de Nueva York, que nos muestran el promedio de la calidad del pavimento. Por ejemplo, vemos que Manhattan tiene un promedio de 7.6, significa que, bueno, el pavimento no está de calificación de 10, bueno, pero que sí está regular, ¿no? O sea, mejor que malo. Incluso Manhattan es el que tiene el mejor pavimento. Entonces así podemos ver rápidamente cuál distrito es el que necesita más atención. Por ejemplo, el Bronx es el que tiene el peor promedio. Ese, por ejemplo, esta información le podría decir al gobierno que urge, o que a lo mejor este es el distrito con mayores necesidades en cuanto a la renovación del pavimento, y que se le podría dar prioridad de atención, ¿no? Entonces, esta es una forma rápida de hacer unión de tablas a partir de una restricción en cuanto a estadísticas, y que finalmente nos concreta y nos da información relevante de un solo golpe.